Hola María, Hola Raquel, ¿cómo estás? muchas gracias por estar aquí con nosotros de Casa de América Latina para hablarnos del documentario que has hecho, Las Cinéfilas, que va a estar disponible online aquí en esta semana, día 17, no sé cómo se dice en español. Yo voy a leer un texto en portugués para introducir este tema. ¿Puede ser? ¿Todo bien? Todo bien. O mundo está em slow motion, mas o cinema argentino estará de 17 a 21 de junho em modo replay. O Cinema São Jorge e a Vai-Vai decidiram adiar para janeiro a 6ª edição do Festival de Cinema Argentino, mas para acompanhar este regresso às salas vai ser possível revisitar online, exclusivamente para Portugal, alguns filmes exibidos nas últimas edições no Cinema São Jorge em Lisboa. Um deles é o documentário Las Cinéfilas, de Maria Alvarez, uma história de paixão pelo cinema de várias mulheres reformadas, em espanhol, jubiladas. A realizadora acompanha em 4 cenários geográficos: Buenos Aires, na Argentina, Mar del Plata, também na Argentina, Montevideo, no Uruguai, e Madrid, em Espanha. São mulheres que vão ao cinema todos os dias e que, desta forma, enfrentam a solidão e reinventam formas de convívio social. A realizadora deste documentário é a nossa convidada para as conversas em confinamento que temos feito ao longo das últimas semanas aqui na Casa da América Latina. María Álvarez, muchas gracias una vez más. He leído algunas entrevistas suyas. En una, usted ha dicho que cada una de las cinéfilas es una especie de retrato anticipado de lo que imagino puede ser mi propio futuro. Entonces, imagina que en el futuro va al cine todos los días, más de una vez al día como estas mujeres. Imagino que en el futuro sí voy al cine todos los días. Si estos espacios, que es lo que un poco también me da un poco de nostalgia de mi propia película, es que estos espacios en este momento realmente corren riesgo, y cuando pase lo que estamos viviendo, espero que los vayamos a defender con nuestra presencia, porque sí, en un futuro yo imagino, por lo menos yendo al cine a ver una película por la tarde, muy probablemente cada día sí. ¿Tiene ese hábito de ir al cine mucho regularmente? ¿Desde cuándo ha empezado eso? Desde que yo estudiaba cine, iba mucho a la Sala Lugones, que es una sala cultural que queda cerca de la universidad donde yo estudié, y entonces iba a las clases y después me iba para la sala esa, ¿no? Para mí esa sala es parte de mi educación cinematográfica, más incluso quizás que la propia facultad fueron esos ciclos que vi en esas salas, los que me formaron quizás, o los que generaron mayor impacto en mi mundo audiovisual de alguna manera, y en esas salas también es donde las empecé a ver a estas señoras. Yo era estudiante, era joven, y las veía muy de lejos, ¿no? Como algo que era muy ajeno a mí, como estas señoras que vienen al cine a dormir, a comer, que vienen todos los días, que no entendía bien qué hacían ahí, y de repente un día, después de muchos años, me sentí mucho más cerca de esas señoras que de esa estudiante, ¿no? Que las miraba desde lejos, como esto es algo muy alejado a mí, yo soy una estudiante de cine, tengo toda la vida por delante, digamos, es como que también el mundo del cine es un mundo muy, de alguna manera, o sea, para hacer cine y tenés que tener como mucha salud, es un mundo que se relaciona un poco con cierta juventud, entonces las veía muy de lejos a ellas, y de repente las empecé a ver como más cerca. Yo me sentí cerca de ellas, y ahí empezó la idea de la película también. Pero este documentario trata no solo de la pasión por el cine, pero también de las vidas de ellas, porque usted ha filmado su cotidiano en sus casas, lo que hacen en los tiempos libres. Hay incluso una especie, me parece, de un club de lectura donde están estudiando Proust, la recherche de Proust.
Por eso quería preguntar si le ha interesado, además de la pasión por el cine, la vida de las mujeres jubiladas y estas personas también, lo que hacen, cómo lidan con el tiempo. Es eso, pasaje del tiempo, es eso. Yo creo que es más la interrelación que existe entre la realidad y la ficción. Y cómo la ficción nos ayuda, digamos, ahora yo hice un segundo documental que justamente es sobre la recherche de Proust. Cómo la ficción me ayuda a mí, ayuda a estas mujeres, y o sea, como sin la ficción la realidad sería como muy dura, ¿no? Muy... Entonces, más que nada era esa interrelación entre, por eso necesitaba la vida de ellas, ¿no? Como esas películas, todas esas películas que ellas acarrean con los años. Imagínate que son muchas películas junto con muchas memorias, porque imagínate tener 90 años y haber visto una película por día, más tus recuerdos, más todo lo que te pasó en la vida, y cómo eso de alguna manera se articula, ¿no? En muchas de ellas uno no sabe bien si en realidad lo que está contando es como una película o es un recuerdo entonces, eso es lo que me interesa. Me interesa en realidad todos ahora los documentales que estoy haciendo también, es cómo se articula la realidad y la ficción, y cómo uno se agarra de la ficción para poder maniobrar con la realidad. ¿Y le parece que estas mujeres se relacionan con el cine de forma a poder precisamente, digamos, enfrentar la realidad como ella es? Porque estas mujeres tienen muchas memorias y hacen muchas citaciones de falas de filmes, Sí, de actores, de actrices. Hay incluso uno que dice, no quiero ahora Ingrid Bergman, que lo ha dicho muchísimo. Es muy cómico, muy interesante. Pero ¿le parece que es como un refugio el cine para estas mujeres o como algo que integran en sus vidas? yo creo que es como un plus. O sea, creo que estas mujeres de por sí tienen una fuerza y un mundo interior, y ya te digo, si no fuesen al cine seguramente están leyendo a Proust, o están, digamos, sí tienen una curiosidad todavía viva. Y entonces el cine es un plus, es decir, aporta todo lo que ellas tienen adentro, trae algo más, ¿no? No creo que sea un refugio, sí, en lo más práctico, digamos, como que el cine, la sala de cine es un lugar muy acorde a cierta edad. Vos para ir a un museo tenés que caminar, o sea, incluso yo que soy relativamente joven, voy a un museo y me canso y no tengo ganas por ahí de estar 3 horas caminando. Eh, Ir a una plaza, bueno, dependés mucho del clima, si hace frío, si hace calor, bueno, que sea un lugar seguro, que haya un banco, determinadas cosas, ¿no? Y el cine reúne una serie de condiciones muy, por eso digo, en algún sentido práctico sí creo que es un refugio, en el sentido de tener una cita, es una cita, es un lugar a donde ir, donde estar con otras personas, es a un horario concreto, digamos, el cine es a las 5 y es a las 5, y ellas saben que el cine está siempre ahí, abierto para ellas. Entonces, en ese sentido podría ser un refugio. No creo que sea un refugio porque no tolerarían la vida sin el cine, eso no, sino un refugio más práctico. ¿Le parece que si no van al cine, habían de encontrar algo para hacer? Incluso hay una que dice, cuando encuentra a alguien en el cine antes del filme, dice algo como, no me voy a quedar en la casa viendo telenovelas, que tengo que salir. Es algo como es. Por tanto, puede ser algo como una resistencia también a quedarnos en casa no haciendo nada, simplemente viendo el tiempo pasar, ¿no? Algo como eso. Sí, para mí el término resistencia sí refleja mucho el documental, ¿no? Como el cine como acto de resistencia, también como una forma de ver películas que está quedando un poco eh, como marginada, porque las películas que se dan en las salas, bueno, capaz son tipo de películas que no son en nuestro país, por ejemplo, no tenemos una cinemateca como tienen como una filmoteca, como tienen en España, que vos vas todos los días y pasan 3 películas distintas, que por ahí tenés desde el estreno de hace 3 meses hasta una película clásica, hasta una película muda.
Entonces esa forma de ver cine y al mismo tiempo esto que te digo de mantener la curiosidad me parece que es un acto de resistencia. Son mujeres activas, son mujeres intelectualmente activas, ¿sí? No y estamos... que tienen algo para decir, Uh-huh. que tienen algo para decir y para aportar, digamos, muchas veces he escuchado por parte de alguna de ellas, yo ya no soy invisible, y uno en realidad tiene que hacer un esfuerzo en realidad, porque hay veces que uno va en la calle o lo que sea, que viste que una persona grande dice algo y ya porque es una persona grande, como sociedad no la escuchamos de la misma manera que escucharíamos si una persona de nuestra edad dijese algo en un autobús o en un avión, ¿no? Siempre lo dicho por una persona mayor viene tenido de algo que no está bien, o sea, como de alguien que está por fuera de lo que es una sensación implícita que te estoy describiendo y que obviamente no siempre es así, pero hay muchas veces en donde lo expuesto por una persona mayor que se va un poquito de la norma es porque está loco o porque, mira, ya no, o sea, hay algo del discurso de una persona mayor, que es algo que sea un intelectual respetado, un actor respetado, queda como por fuera de la sociedad, ¿no? Y eso también me parece como por parte de ellas. Yo noto en ellas, y bueno, hay muchas mujeres que conocí haciendo el documental, y muchas personas de mi vida, que tienen que hacer un plus, ¿no? Para que se la siga escuchando, para que se la siga escuchando como una persona que tiene la misma voz que una persona que todavía está activo, o lo que la sociedad considera una persona activa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo has encontrado estas mujeres y por qué Uruguay y España, además de Argentina, claro que es tu país, por qué Uruguay y España, cómo las has encontrado, cómo has sabido de ellas? Bueno, las encontré yendo a los lugares donde yo veo películas, excepto a una que la fui a buscar a unas clases para la tercera edad de cine en un centro cultural. Y yo hicimos la película con mi compañero, que es Tirso, que es español, la hicimos solos, hiperindependientes, o sea, hiperindependientes significa con mi cartera y una cámara que yo agarraba como puede filmar un chico, digamos, no es una película hecha como comúnmente se hacen las películas. Con muchos medios, mucho investimento monetario, no es nada como eso, ¿no? Nada de eso, es simplemente una cámara en mano, y yo siguiendo a las señoras, a veces con mi compañero, a veces mi compañero fue solo a grabar alguna. Entonces, en realidad la película se adaptó un poco a nuestras vidas y por nuestros trabajos. Nosotros teníamos que viajar y yo fui buscando a esas señoras. Y claro, después cuando fui decidiendo, como vos decías al principio, quiénes de ellas reflejaban esto que para mí, quiénes de ellas tenían una parte mía. Yo creo que cada una de ellas, eso es lo que yo digo, ¿no? Como que cada una de ellas hacen una sola mujer, una sola, como que soy yo, digamos, con sus claroscuros en el futuro. Entonces, cuando me definí por cuáles eran ellas, después volví por ahí a esos lugares, sobre todo a Uruguay, porque en España, mi compañero es de España y yo en Argentina, entonces el único país que quedaba como a Uruguay, sí volvimos una vez a filmar a Lucía, que es el personaje, que es una persona maravillosa, es la señora uruguaya. Es la que tiene el cabello así, el pelo así. Sí, es maravillosa, sí es. Es un personaje increíble, o sea, es una persona increíble ella, entonces a ella sí particularmente como que nos adaptamos un poco a poder filmarla a ella, pero el resto de la película, ella te digo, como una parte de nuestra vida, no era como hacer una película, era bueno, vamos al cine vamos al Festival de Mar del Plata con Estela, o sea, íbamos a un festival y seguíamos a Estela filmándola así, pero no había nada planeado de planos ni de... No era una filmación convencional, ¿no? Por eso a mí me gusta decirlo esto, porque la verdad es que viste que ahora se habla mucho de que, es cierto, se puede hacer una película con muy poco, con nada casi. El tema es como tener algo para decir, eso es lo más difícil, creo, tener algo para decir. Una vez que tenés algo para decir, creo que realmente se puede hacer una película con muy poquito. Esta película, este documentario, ¿la palabra existe en español documentario? Sí, documentario. Documental, sí.
documental, sí, en portugués es documentario. Sí. Este documental integra una trilogía, ¿no, María? Que no es, La Cinéfala ha sido el primero, la primera película de una trilogía. ¿Quieres hablarnos de los otros dos? Sí. En realidad, la trilogía tiene que ver con las tres películas, son acerca de la vejez, donde todos sus protagonistas son gente de la tercera edad, y el arte. La segunda película se basa en el grupo que está en Cinéfilas, que es este grupo de lectura de Marcel Proust. Nosotros los estuvimos filmando a ellos casi 3 años, ellos se juntan una vez por mes, hace 18 años a leer el libro, y de alguna manera lo que hice fue retratar al grupo y al mismo tiempo recorrer la obra de Proust, ¿no? Como por lo menos un indicio, bueno, es muy largo lo de Proust, un indicio de cada volumen de los tomos de Proust, y en ese retrato del grupo ellos van mezclando sus emociones con un poco el texto, ¿no? Que se diferencia mucho de las cinéfilas, no es una trilogía en el sentido de que tienen que ver cinematográficamente, sino simplemente en esto de retratar a gente mayor en relación con, con el arte, con su manera de conectar con el arte. Y la tercera es acerca de unas hermanas gemelas que tienen 91 años, que fueron el dúo de piano, y bueno, a partir de un momento, por una discusión entre ellas, dejaron de tocar, y a partir de ahí su vida fue otra, y entonces, bueno, yo las encontré justo, ellas, y las filmé en su casa, y las estoy filmando todavía, y bueno, tiene que ver con la música, ¿no? Con la música y los recuerdos. Pero ¿por qué has este interés en las personas? No solo imagino las mujeres, pero las personas más viejas. ¿Dónde viene eso? ¿Por qué eso? ¿Sabes qué? No sé, en la cinéfila yo creía, no sé bien, yo creo que en la cinéfila yo creo que es por la búsqueda de otros referentes, que no sean mi propia familia. O sea, viste que uno generalmente cuando mira hacia adelante tiene sus referentes, que son su abuela, su abuelo, sus padres, sus tíos, ¿no? Esos son sus referentes mayores, los amigos de sus padres, que pertenecen como a un sector socioeconómico, a un sector, digamos, bueno, después cada uno tiene sus particularidades, pero en general como que conforman un mundo que a vos te dicen que la vejez, o sea, vos después no te haces muchos amigos, después tenés los profesores, que son otros referentes, ¿no? Los maestros, pero en realidad uno como que después queda como desconectado de las otras generaciones, y uno, es muy raro que uno se haga amigo ahora, o sea, una persona de 30 y pico, 40 años se haga amiga de una de 80, ¿no? Es raro eso, y yo creo que estas películas tienen que ver con eso, con la búsqueda de otros referentes, de abrir el espectro de posibles futuros, ¿no? De posibles, pero no porque mi futuro vaya a ser igual al de alguno de ellos, pero de abrir el espectro a cómo es esa instancia de la vida, cómo se vive, o sea, yo conozco cómo la vivió mi abuela, cómo la vivió mi abuelo, cómo la están viviendo ahora mis padres, ¿no? Pero como abrirlo, a ver cómo son esas maneras, y qué otras maneras puede haber, ¿no? Ha dicho en una entrevista que la mayoría de los documentales se hacen sobre el pasado, y que precisamente las cinéfilas es sobre una posibilidad de futuro. Pero ¿estaba hablando de tu futuro o una posibilidad de futuro? No, lo que me refería en eso es que en realidad cuando uno documenta un hecho, ¿no? Como uno documenta un hecho, generalmente es algo que ya pasó. Es o un hecho traumático, o una realidad en una fábrica, o generalmente, sobre mi propia familia. Digamos, no importa el tema del documental, generalmente, bueno, uno al registrar ya está registrando algo que ya pasó, ¿no? Como yo te filmo a vos ahora, y esto que estamos hablando está nosotros, hecho, sí, está hecho, sí. ya fue. Ya fue, sí. Exacto. Pero yo sentía que las cinéfilas, la cámara iba a buscar lo que iba a ser eso, mi futuro, ¿no? Y filmaba una posibilidad, no es que estoy filmando un episodio o algo que yo puedo postular, o que puedo, no sé cómo explicarlo, iba a filmar algo que
que iba a suceder. Después eso igual queda un poco raro en esta forma de ver cine, en donde claramente habla de un cierto pasado. Y bueno, en la de Proust también, en la de Proust es un grupo de gente muy grande, reunido en una mesa, comiendo masas, tomando café, tocándose, abrazándose, y verla ahora realmente, todavía no se estrenó la película, espero que se estrene este año pronto. Digo, verlo ahora es, vos decís, la película se llama El tiempo perdido. Claramente esa película es el pasado, o sea, claramente es un pasado. No sé cómo va a ser el futuro, pero no imagino que sea mejor que eso. O sea, yo también pensaba como, nunca fui de esas personas que dicen el pasado es lo mejor, ¿viste? Todo el tiempo pasado fue mejor, no es eso, pero en este momento hay una parte mía que sí siente que hay algo que se perdió. Hay una pérdida grande, creo, en eso que te digo, cuando veo la película El tiempo perdido, gente leyendo en un bar de 90 años, todos juntos, besándose, agarrándose el mozo café. De hecho, el bar se lo destruyeron, se destruyó un bar que tenía 50 años, emblemático de Buenos Aires, destruido, y es como que digo, bueno, no sé cuál es el futuro ahora, o sea, no, por eso digo lo que decías del pasado y el futuro en las cinéfilas quedó un poco confuso ahora, porque como me preguntabas al principio, yo no sé si voy a poder hacer lo que hacen las cinéfilas, y esos espacios van a estar, yo necesito que estén para poder hacerlo. Esta trilogía no es lo único trabajo que has hecho en el mundo del cine, pero documental es un género diferente de la ficción, a donde es muy diferente. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Es en algo de ficción o documental? No, estoy terminando esta tercera parte de la trilogía. Tercera película, sí, estoy empezando recién a editar un poco, yo igual trabajo tan independiente que sigo filmando, no es que los periodos de trabajo son muy marcados, sino que voy haciendo, aparte de ahora, bueno, todo este año se complica, se atrasa todo y se complica todo, pero tengo unos proyectos de ficción, igual lo mismo que te decía antes con respecto al futuro. Yo creo que sí, la ficción está en un momento también muy raro y que con todo esto, no sé, a mí me cuesta pensar en hacer una película sobre un tipo que va a tal lugar y le pasa tal cosa. Me cuesta en este momento proyectar, tengo 3 proyectos de ficción también, o sea, escritos ya, pero me cuesta proyectar, digamos, una ficción que sale muchísimo dinero, que vas a pasar 5 años haciéndola, y qué es esto, ¿no? Es que de repente la realidad es tan fuerte, la realidad pasó a ser tan fuerte con todo esto que pasó, y pasó a ser tanto, o sea, ya no es que la realidad supera la ficción en un episodio, la realidad superó la ficción en el mundo, o sea, ya está, nos superó la realidad. Nos superó a todas. No podríamos esperar algo como esto, ¿no? No podríamos imaginar algo como esto. Sí. Exacto, entonces de repente, igual son, viste, cada uno, nosotros vamos pasando por, cada uno de nosotros irá pasando por semanas que siente determinadas cosas y a la semana siguiente estás más optimista y volvés a reconectar con determinadas cosas, pero como que en este momento puse una pausa en mis proyectos de ficción porque realmente siento que la realidad superó la ficción y que no sé si voy por ahí a esto que te digo, a tratar de hacer una película que me lleve 5 años de ficción, en donde una historia. No. Está En este en momento. abierto, los planos están en abierto, no sabes por dónde vas. No Hay sé. una pausa ahora, hay una pausa. En la ficción, sí. En la ficción. Eso me lleva yo naturalmente estuve intentando recoger información sobre ti para nuestra conversación. He descubierto que tienes un blog, ¿sí? ¿Se llama así? Un blog. Lo escribo por tu bien, es el nombre de blog. ¿Has escrito algo desde que esto ha empezado, la pandemia mundial? Algunas reflexiones que voy a compartir para que podamos hablar sobre ellas. Espero que no relacionemos las películas y el encierro. El cine es todo lo contrario. ¿Qué es eso, María? ¿Qué quiere decir eso? Que uno también genera hábitos, ¿no?
Uno genera hábitos y esos hábitos ya se venían formulando antes de lo que pasó ahora, y entonces me da miedo que esto estar, o sea, nosotros en Argentina estamos ahora encerrados hace 3 meses, en Buenos Aires, perdón, en Buenos Aires, porque la mayor parte de Argentina ya medio se liberó, pero en Buenos Aires estamos encerrados hace 3 meses. Y uno va generando sus hábitos, que también se relaciona un poco con una, y esto lo voy a decir y suena un poco fuerte, pero con una vejez anticipada, digamos. Es como que de repente tu vida, como la conocías, se detuvo y estás todo el día en tu casa, como si estuvieses de alguna manera jubilado, por eso, y uno va desarrollando determinados hábitos, ¿no? O a mí me remite particularmente, o a eso que te digo, a ser más grande y ya no tener una actividad a la que tengo que responder, o a estar enfermo. O sea, como, esos son los únicos momentos en donde yo pasé tanto tiempo encerrada en una Claro. casa. Entonces, dentro de esos hábitos, mucha gente se agarró a las películas, cosa que me parece, igual yo diferencio mucho entre el cine y las películas. Para mí, el cine es el cine, y el cine es una forma de ver películas. El cine es una forma de ver películas. Las películas son otra cosa. Lo que nosotros vemos ahora son películas. Para mí no es cine, pero esto es muy personal. O sea, para mí el cine es una forma de verlas. Muy interesante esa tu idea, muy interesante. Una vez que estamos aquí en Portugal, no estamos más cerrados, algunos podemos trabajar, algunos de nosotros podemos, mediante muchísimas reglas, pero podemos hacerlo. Pero ya van más de 3 meses desde que todo esto ha empezado. ¿Cómo tienes pasado personalmente tus días? ¿Has visto mucho cine en tu casa? No, porque ya te digo que para mí no es cine. No es cine, sí. No es Pero cine. O sea, entonces, ¿cómo pasas los días? ¿Qué has hecho? bueno, yo trabajo mucho. Soy muy, ¿cómo se dice en Portugal? Workaholic. No, no hay ni una palabra adicta al trabajo, sería. Viciada no trabalho, sim. Pode ser adita também, adita, sim. Me gusta mucho, mucho lo que hago, y al principio de la pandemia, digamos, de la cuarentena, hice unas charlas con otros documentalistas que se llaman El Documental y la Distancia, con otros documentalistas argentinos. Las organicé, hay 3 charlas, son hermosas, acerca de cómo, porque muchos de ellos estaban filmando esto, ¿no? A mí personalmente porque yo no trabajo con lo inmediato. A mí personalmente como que necesito digerir todo y después por ahí, dentro de 5 años, digo, bueno, pero la coyuntura inmediata no me tienta para registrarla, digamos, ¿no? Es como, entonces hice estas charlas al principio de la pandemia que se llaman El Documental y la Distancia, que están en Vimeo, las pueden ver, son muy lindas, sobre todo por mis compañeros documentalistas, es muy interesante cómo cada uno estaba viendo este momento. Bueno, eso me lleva un tiempo. Después tuve un trabajo que fue dirigir unas cosas para afuera por Zoom también. Después estoy empezando a editar la otra película. Después me presento a determinados fondos con los proyectos, porque como trabajar de manera tan independiente también tiene eso, que uno hace todo, ¿no? Entonces, está también el tiempo perdido, ver el tema de los festivales, saber si se reactiva, si no se reactiva, todo eso me lleva un montón de tiempo, y la verdad que la cuarentena a mí no me modifica tanto, lo que me modifica, por ejemplo, es que no puedo salir a filmar a las hermanas, o sea, me modifica que no puedo por ahí eso, salir, pero yo tengo mucho trabajo de escritorio y en mi casa, trabajo en mi casa, entonces tanto no me modificó, por ejemplo, a mi marido, que tiene un trabajo viajando, que viaja, eso sí, obviamente, pero tanto el estilo de vida de estar encerrada no me afectó a mí. Hay una expresión que se está usando muchísimo en estos últimos 2 meses, que es el nuevo normal. Um, por lo que estabas diciendo, me parece que te preocupa que precisamente este nuevo normal va a traernos hábitos que cambien lo que costumaba ser la relación con la cultura, ¿es eso? No, yo creo que esos hábitos ya venían un poco cambiando. Creo que esos hábitos ya venían un poco cambiando. Bueno,
el Internet como forma básica de comunicarnos, incluso con nuestras familias, con nuestros amigos, ya venía cambiando nuestra manera de contactarnos con el mundo. Y bueno, y esto es como si de alguna manera lo profundizase, ¿no? Porque es decir, bueno, veníamos con estos indicios que ya te molestaba que el otro use el WhatsApp en la mesa, o te molestaba que el otro mire el celular mientras estabas hablando con esa persona. Y hoy se da por entendido cualquier tipo de agarrar el celular, y si yo ahora estoy con vos y miro el celular, vos lo entenderías, pues estoy encerrada en mi casa, le puede haber pasado, o sea, como hay una relación con lo tecnológico que se profundizó todo este tiempo. Lo tecnológico, o sea, igual, volvemos al tema de lo que es esencial. Internet es un servicio esencial como el agua. O sea, si a mí me cortan internet ahora, yo no es que no puedo hablar con vos, no puedo pagar cuentas, no puedo hablar con nadie de mi familia, quedo aislada. O sea, internet se transformó en un servicio que debería ser gratuito para la gente que no puede pagarlo, porque es que no hay otra manera de acceder a nada. O sea, no. Entonces, creo que todo eso, no sé, yo igual, no es que soy pesimista, pero creo que todo eso sí transforma como cortocircuitos en nosotros internos y que hay gente que piensa que no, que el ser humano tiene memoria muy corta y que después de esto salimos a la calle y nos olvidamos de todo lo que pasó y volvemos a lo mismo de antes. Puede ser, ojalá, pero... Pero no te Puede, parece, no te no, parece que va. creo que depende un poco de la sensibilidad de cada uno. Sí. O de la resiliencia también, porque lo que podría ser falta de sensibilidad también es cierta inteligencia emocional, en dejar atrás algo, bueno, vamos a ir viviendo, todo vuelve a ser como antes, todo. Algunos podrán hacer eso, otros dirán, pero si pasó esto, puede volver a pasar en cualquier momento con otro virus, o sea, entonces creo que va a depender un poco de cómo cada uno maniobre con una cuestión psicológica de cada uno, no sé. Sí, no lo sabes. Quería, para terminarmos, hablar de un facto curioso, porque como estabas diciendo a poco, has hecho este documental, Las Cinéfilas, con poquísimos medios, de una forma no amadora, porque es profesional, pero No, pero amador. sí es amateur. Amador. Pero este filme ha estado ingresado, no sé si se dice aquí, en el Festival de Locarno, que es algo muy importante. Entonces, para terminar, quería hablar de esto, que es lo sorprendente que puede ser el camino que los filmes hacen en los documentales. ¿Cuán sorprendente ha sido para ti esta presencia en el Festival de Locarno? Lo que crees que te ha traído personalmente, profesionalmente, este destaque, este impacto del documental. No, primero creo que sí, la manera en la que filmamos el documental fue totalmente amateur, no está mal usada la palabra, y considero que es literalmente amateur, pero la manera en la que se terminó la película, bueno, la película tuvo su corrección de color, tuvo su mezcla de sonido, digamos, se terminó para poder ser exhibida, ¿no? Como no te digo, para que no quede como que es toda amateur, no, se terminó profesionalmente, la película la edité yo entera, o sea, como no hubo gente durante la filmación trabajando en la película, pero una vez que estuvo editada la película, estuvo terminada de edición, sí hubo otros profesionales que trabajaron en la película, y sí tuvimos un pequeño fondo del INCA para la postproducción. El INCA es el Instituto de Cine Argentino. Un pequeño fondo pues nos ayudó con la postproducción. Eso por la parte más, digamos, técnica del término amateur. Por la parte de la sorpresa, yo creo que al final uno no sabe lo que hace hasta que otra persona no lo ve. O sea, hasta que... y hay muchas películas que por ahí se quedan como en un lugar porque no llegan a verse en realidad. Entonces nosotros, en realidad, antes de Locarno, participamos del Bafisi, que es un festival acá en Buenos Aires muy importante, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Y ahí la primera función de las cinéfilas fue la sala llena, que son como 200 y pico de personas, y realmente la sala ya, o
o sea, mi mejor amiga se paró a los 10 minutos y me dijo, la aman. O sea, algo pasó en la sala que se sentía un ambiente, se sentía unas risas, se sentía la emoción de la sala. Y al final ahí la película terminó ganando el premio del público, y a partir de ahí como que la película tuvo un recorrido. Yo creo que lo más sorprendente también para mí para la película es que se sostiene hasta el día de hoy. O sea, ahora se está dando en Portugal, se va a dar en España, se va a dar en República Checa, o sea, como la película, porque creo que se fue casi que haciendo, por el tema también, ¿no? Por el tema de la sala de cine y por todo lo que acabamos de hablar y todo, se fue encontrando su lugar, encontró su lugar, no sé cómo, encontró su lugar, pero es una película ínfima que de alguna manera se abrió su camino, creo, no sé. Sí, me sorprende muchísimo, nunca me hubiese imaginado nada de estar hablando hoy con vos a casi 4 años, no sé, 3 años y medio de la película ya. Entonces, nunca me hubiese imaginado ese recorrido en una película hecha de esa manera, una película que en el fondo es como mi propia aventura, ¿no? Es como a ver cómo es mi vejez, digamos, no tiene un tema socialmente, es como un delirio mío. Yo me acuerdo que hablé con algunos productores antes de hacer la película y nadie o sea, sí, qué lindo, pero la idea no era tangible para nadie. Era, vas a ser unas señoras que te van a hablar de cine, o sea, no, de hecho no le interesó a nadie. De hecho la película yo la presenté en otros lugares antes de hacerla, para fondo, no me aceptaron en ningún lugar. ¿Ah, sí? Entonces, sí, sí, sí. Ah, eso es interesante. No, por eso te digo, ¿Has intentado obtener fondos antes de filmarla para, has dicho sobre lo que era y no has tenido los apoyos? por él, no sé, habré tenido 4 reuniones con productores y a ninguno le interesó. Después la presenté a algunos fondos internacionales, no la presenté al Instituto de Cine porque yo sabía que esta dinámica, esto que me iba a llevar más tiempo, de filmar en distintos lugares y más libre, el Instituto no lo enmarca, ¿no? El Instituto te dice, vos tenés que filmar tantos meses, de tal manera, como... Entonces ahí no la presenté de movida, pero sí me traté de hecho la presenté a algunos fondos internacionales también, o algunos work in progress, o algunas cosas así, y no quedó en ningún lugar hasta que quedó en el Bafisi, digamos. Y eso es algo que estoy aprendiendo, como el amor. El amor, para mí el amor, viste que el amor vos te enamorás de alguien y decís, me enamoré, bueno, todo ese sentimiento, ¿no? Pero la segunda vez que te enamorás de alguien, decís, ahora entiendo lo que es el amor. O sea, como la segunda vez que vos vivís lo mismo, entendés que eso es el amor, porque la primera vez es algo nuevo, que puede ser eso, como podría ser otra cosa, ¿no? Digamos, lo mismo pasa, creo yo, con la experiencia en lo profesional. Esta película nueva, El tiempo perdido, hay que ver cómo se abre su camino, y, por ejemplo, ganó un premio en un pitching, en un proyecto, no sé qué, pero a lo mejor, o sea, como, no sabés, y por eso no hay que bajar los brazos y hay que seguir haciendo lo tuyo, más allá del que te acepte, no te acepte, te dan, no te dan, te apoyan, no te apoyan. Uno tiene que seguir como si nada. Seguir haciendo. Porque de verdad, en Cinéfilas es eso que te digo, hasta que la película no estuvo lista, nadie nos dio nada, ni nos dijo, qué linda, nada. Y en esta por ahí, que por ahí sí ganó un premio, no sé dónde, vamos a ver que, o sea, cada película es un mundo. O sea, cada película es un mundo y lo importante es que uno haga lo que tiene que hacer y después el resto que respondan como... Obvio te sorprenden las cosas, o sea, te sorprenden. Yo, por ejemplo, la película nueva se la mostré a un par de gente que le gusta más que cinéfilas y vos decís, no sé, como que es raro la relación entre lo que opinan los demás de lo que vos haces. Por eso para mí hay que seguir haciendo y no estar pendiente, o sea, dar todo para que eso se vea, porque el cine, lo que te digo, sin que se vea, no es nada. Sin que se vea la película no es nada. Es una idea muy interesante que me parece también muy bonita para terminarnos nuestra conversación, porque lo que has dicho ahora mismo me ha hecho recordar un verso de un poema de Safo, la poeta grega, que en portugués dice así: pois o belo é belísimo apenas si alguien o ve. Entonces, en español sería algo así: pues el bello es bellísimo solamente si alguien lo mira.
Es muy interesante, ¿no? Esta idea, que como lo que has dicho va de acuerdo a una poeta que ha escrito antes de Cristo en Grecia, algunos años antes de Cristo. Esta idea de la necesidad de ser visto para cambiar de bello a bellísimo, sí, es muy interesante, ¿no? Sí, es que es fundamental, es lo que decís, si no tampoco sabés bien qué hiciste, ese es el tema. Que yo, por ejemplo, partes de cinéfilas que pensaban que eran muy tremendas y tristes, me di cuenta que la gente se reía. O sea, uno no sabe lo que hace. Yo creo que uno no es consciente de lo que está haciendo en realidad. Y quizás piensa que está haciendo algo que es todo lo contrario. Entonces, hasta que el otro no dice, no, lo que hiciste para mí es esto, incluso en la película mucha gente me ha develado cosas sobre la película que son más ciertas que las que yo pensaba que habían construido la película, ¿no? Muy interesante, Maria. Muchas gracias. Em português, Gracias a muito vos. obrigada. O Gracias seu, a docu- vos. el suyo documental, o seu documentário vai poder ser revisto aqui em Portugal já no próximo dia 17, estamos quase. Foi um prazer, ha sido um prazer conversar contigo e hasta pronto. Igualmente, Raquel, muchos besos por allá por Portugal.